Administración para tu edificio, entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas las que más te acomodan. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ILAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Más que titulares, porque tenemos a nuestro entrevistado en unos minutos más. Victoria, quería que nos contaras sobre tu libro, que entiendo que lo lanzas el miércoles. Coincidentemente, tu coautora vino como entrevistada la semana pasada. Sí, mi coautora Fernanda Vicente. Fue una coincidencia absoluta. Absoluta. De hecho, tú me mostraste una foto del lanzamiento del libro la semana pasada y dije, Fernanda Vicente, justo la que viene a entrevistar. Sí. Cuéntame, ¿de qué se trata tu libro? Mira, ¿El primer libro? ¿El mío? Sí, yo siempre pensé que iba a escribir una novela de ficción, pero bueno, terminé escribiendo de finanzas, pero queda pendiente el de ficción. Es un libro que se llama Las mujeres invierten. ¿Ya? ¿De qué se trata? Es un manual de cómo invertir. No tiene ninguna recomendación en el fondo de instrumentos concretos. O sea, no te dice, oye, invierte en tal empresa, tal instrumento. Claro. Es para una persona que no ha invertido nunca y en el fondo cree que es un mundo entre muy difícil y que tienes que tener mucha plata, y la idea es empezar a facilitar esto. Tampoco es para hacerse una pasada, que en el fondo es un poco lo que le decimos siempre a las personas, las cosas son a largo plazo, la inversión es a largo plazo, pero la idea es que si tú quieres, ¿y por qué se llama Las mujeres invierten? Es un libro que tiene un foco de género, efectivamente, pero es para cualquier persona. ¿Pero por qué un foco de género? Porque las mujeres siempre nos hemos quedado un poco atrás en el mundo de las inversiones. O sea, hace muy poquito que las mujeres empezaron a tener la misma cantidad de productos bancarios. Claro. ¿Para qué decir las inversiones? O sea, en el fondo es un mundo muy desconocido para las mujeres que les genera mucho temor. Entonces, la idea siempre fue esa. ¿Y por qué? Enfocado en autonomía económica. En el fondo, con la Fernanda somos unas convencidas de que tú, mientras más manejes tu dinero, más libertad tienes para tomar otras decisiones. En el fondo, que no tienes por qué quedarte ni en una relación que no te gusta, ni en un trabajo que no te gusta, ni en una situación que no te gusta, si tienes un manejo adecuado de tus finanzas. Entonces, en el fondo, por eso tiene un enfoque de género, tratando de empoderar mujeres, pero sirve para cualquier persona que en el fondo dice, si tú tienes un hijo, por ejemplo, de 18, yo creo que de verdad es una muy buena, o sea, es un muy buen regalo, porque yo digo ahora, pucha, qué ganas de haberme leído esta cuestión en los 20. En el fondo, ¿sabes que hay estudios de que si tú empezabas a invertir a los 20 años, por ejemplo, en un índice que siga al S&P 500 y le pones $50 al mes, en el fondo tendrías para los 60 años una cantidad de, $121,000, siendo que tú solamente habrías aportado 21,000. Ya, y todos esos tipos de tips son los que tú vas a ver dentro del libro. Sí, y en el fondo es, oye, mientras antes empieces mejor, siempre pensando en el largo plazo. Nosotros, en el fondo, de hecho decimos, no hagas trading si no tienes 8 horas al día para dedicarte a eso, que es lo que le pasa a muchas personas. Oye, voy a empezar a invertir en acciones y pierden todo. Si es que las personas que están en acciones están todo el día. Sí, y hay que dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, a menos si que sea no como un hobby, que tenga un poco, pero así todo, yo tengo amigos que lo hacen por hobby y están todo el día pendientes. O sea, si lo hacen por hobby, fantástico, porque significa que tienes una plata que te sobra. Claro. Y eso es casi, pero es lo mismo, si tú no sabes, es lo mismo que ir al casino. Y eso también lo decimos. Si tú no sabes, invertir en acciones de a una, no en un portafolio o en el fondo una cosa que te agrupe acciones, que como puede ser un fondo mutuo, un ETF, etcétera. Lo que estás haciendo lo mismo que ir a un casino y tirar a la ruleta. En el fondo es muy difícil que una persona normal sepa, porque cuando tú te enteras de una acción, la acción ya subió. Pues si yo te digo ahora, oye, está súper bueno no sé qué cosa,
es porque ya todo el mundo sabe, pues, ya pasó. Entonces, oye, mucho Victoria, cuidado. Ahí te cuento después, cuando te lo leas. ¿Dónde se puede encontrar el libro? ¿En cualquier librería? ¿Online? Lo lanzamos el miércoles y va a estar a la venta en Busca Libre. ¿Ya? Y también va a estar en las librerías. Ya, sí, así perfecto. que, bueno, y después te paso el dato ahí de la página web, donde va a estar y todo. Ya, perfecto. Sí. Así que ya saben este libro que lanza Fernanda Vicente y nuestra gran Victoria Paz el miércoles. Excelente. ¿Ya estamos con nuestro entrevistado? Perfecto, estamos en línea con don Germán González, economista y socio de Baltic Consulting. Germán, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Victoria, Germán. ¿cómo están? Hola. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, especialmente en este día que yo creo que un tercio de Chile se lo tomó libre, o se lo tomó sándwich, ¿no? Así es, sí. Más o menos. Con mucho gusto. Germán, nos llegó un informe que ustedes realizan, un informe económico que está bastante completo, y quería ver, de alguna forma, preguntarte cuáles son los principales puntos de este informe, especialmente tomando en cuenta primero lo que es el contexto internacional. De hecho, con Victoria recién hablábamos algunos temas del contexto internacional. La economía mundial creció en junio, ¿no es cierto?, para un ritmo más lento. Uh-huh. Y se espera un crecimiento anual de 3% para 2024. Cuéntanos un poco qué significa esto y también en qué consiste un poco este informe que ustedes realizan como Baltic Consulting. Claro, efectivamente sí. Escuchamos perfecto. Es un informe mensual que hacemos y evaluamos entonces cómo ha evolucionado la economía internacional y la economía chilena. En el caso, con frecuencia mensual, y por lo tanto vamos viendo cuáles son las principales noticias que van ocurriendo, y en particular este mes fue especialmente noticioso respecto de la evolución de la economía americana. De Estados Unidos, nos enfocamos principalmente en Estados Unidos y en China, que son nuestros principales socios comerciales. Uh-huh. Y en el caso de Estados Unidos, hemos tenido cambios bien importantes en el último mes respecto de, en primer lugar, noticias que muestran que la economía finalmente se está desacelerando, está perdiendo fuerza. Las noticias de los indicadores económicos han sido principalmente negativas el último mes en Estados Unidos, y también la inflación está cediendo. Es decir, la política monetaria, que fue muy contractiva en este país durante los últimos meses, está empezando a tener efectos sobre la economía. Y eso, de alguna manera, es una buena noticia, porque finalmente significa que las tasas de interés van a empezar a bajar, pueden empezar a bajar porque la Fed va a estar algo más tranquila respecto de la evolución de la inflación principalmente. Y hemos visto el último mes, por ejemplo, que los mercados han reaccionado de manera positiva a esta percepción que hoy día se espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés en lo que resta del año al menos 2 veces. El primer recorte de tasa en Estados Unidos lo veríamos en septiembre, eventualmente otro en diciembre, e incluso podría haber un tercer recorte de tasa. Entonces, una economía americana que se desacelera con menos inflación también abre espacios, ¿verdad?, para tasas de interés más bajas. Creo que es un tema central del informe. Otro es que está tocado también la situación de China. Hoy día en la mañana supimos datos bien decepcionantes de la economía china, que creció apenas 4,7% en el segundo trimestre, menos de lo esperado. Y China está con una situación bien compleja desde el punto de vista de su demanda interna, que está muy débil. Las ventas minoristas, para que tengan una idea, en junio crecieron apenas 2%. Imagínense una economía china que estábamos acostumbrados a que creciera a tasas de 2 dígitos. Hoy día está con una demanda interna, como digo, bien débil, con un mercado inmobiliario muy golpeado por un exceso de inversión que hubo en el pasado, endeudamiento, y por lo tanto un escenario internacional bien desafiante para la economía chilena, que también, como decimos en el informe, podemos hablar más de eso, está mostrando algunas señales de debilidad también en el margen. Victoria, ¿quieres hacer alguna pregunta, Germán? Oye, Germán, ¿cómo ves tú al final que va a ser un recorte? O porque hasta hace 2 semanas se estaba ya apostando un recorte, ¿verdad?, de la Fed, y ahora sí, hay un poquito más esperanzas de que haya 2 recortes, o sea que baje 50 puntos base. ¿Para dónde crees tú que irá a moverse al final la aguja? ¿A 1 o a 2? Claro, bueno, yo creo que la visión de la tasa de interés en Estados Unidos ha sido fundamental todo este año. Solo para poner en contexto, a principios de año se esperaba que la Fed recortara 6 veces la tasa. Sí.
Ese escenario fue cambiando principalmente porque la economía americana en los primeros meses del año estuvo más fuerte de lo esperado, con inflación alta y con un mercado laboral que seguía muy dinámico. Y eso muy en el margen, en las últimas 3 o 4 semanas ha estado cambiando. Las proyecciones oficiales de la Reserva Federal son de un recorte de tasas en lo que resta del año, y el mercado está apostando en contra de eso, está apostando que, dada la desaceleración que está teniendo la economía y fundamentalmente el descenso de la inflación que se está viendo en los últimos datos, la Fed recorte la tasa al menos 2 veces. La expectativa puntual del mercado es entre 2 y 3 veces, entre 2 y 3 recortes de tasa en lo que resta del año. Y esa es la visión más actualizada que tenemos, porque, como digo, lo que proyecta la Reserva Federal fue, digamos, antes de estos indicadores que hemos conocido y que muestran estas continuas sorpresas negativas de actividad. Para tener el contexto, ¿qué significa negativo en el contexto de Estados Unidos? Que las proyecciones para el segundo trimestre son que la economía americana crezca en torno a 2% trimestral anualizado, pero las proyecciones para el segundo semestre, para la segunda parte del año, están más cercanas al 1% de crecimiento, y en ese contexto en que se abren espacio para más recortes de tasas por parte de la Fed. Germán, dentro de este contexto, siguiendo con un poco el panorama internacional, después nos vamos a meter más en Chile, ¿qué riesgos también se ven en términos globales, tanto en Estados Unidos como en China, lo que está pasando un poco en Europa, estos riesgos geopolíticos, ¿no es cierto?, que siempre influyen? Justamente estábamos conversando con Victoria que la imagen de Trump trae también más proteccionismo, ¿no es cierto? Recordemos que la última batalla comercial que fue con el gobierno de Trump con el tema tecnológico, ahora hay una que tiene que ver con el tema de los autos eléctricos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué riesgos también se ven en la economía a nivel un poco geopolítico? Claro, a ver, digamos, los riesgos globales, hay una encuesta mensual de Bank of America que sigue la evolución de los inversionistas respecto de los principales riesgos globales. Y lo que ha venido ocurriendo este año es que en el top de la lista ha estado permanentemente el riesgo de persistencia inflacionaria y que eso genere tasas de interés altas por más tiempo. En segundo lugar, los riesgos geopolíticos han sido importantes. Ahí hay una serie de riesgos, ¿cierto? Está el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Hamas. También está el potencial riesgo, ¿cierto?, de conflicto entre China y Taiwán. Estamos pasando por un periodo bien turbulento en términos de riesgo geopolítico. En esta lista de riesgo aparece más atrás las elecciones en Estados Unidos, que normalmente son digamos, eventos que generan volatilidad, que generan incertidumbre. Hemos visto cómo este proceso en particular ha estado marcado por el último debate presidencial y ahora por el atentado al expresidente Trump. Y ese, por cierto, es algo que también mueve a los mercados financieros, principalmente por la incertidumbre que se genera respecto de los resultados y potencialmente la demanda por activos más seguros en episodios de mayor inestabilidad. Muy en el dato de junio de esta encuesta que les mencionaba, también surge como riesgo la posibilidad de una burbuja en el mercado de acciones de empresas relacionadas con inteligencia artificial, que han subido mucho, como ustedes saben. Sí, claro. Y crecientemente, y esto es natural que ocurra, ¿verdad? Se empieza a especular de que podría haber un aumento más allá de lo que son los fundamentales de estas empresas, y por lo tanto también está la atención puesta en esos mercados. Pero los riesgos geopolíticos, como tú dices, han estado muy presentes. Desde el punto de vista de China, solo mencionar que dada la alta dependencia que tiene nuestro país de China, también hay una constante preocupación respecto de la situación de su mercado inmobiliario, que ha estado con un ajuste muy severo, con caídas de precios persistentes. Hace harto tiempo ya. Y como les decía, con una demanda interna bien débil, y por lo tanto China este año va a crecer en torno a 5%, pero las proyecciones ya para el próximo año están en torno a 4%. Es una economía que viene ajustándose a un ritmo de crecimiento más sostenible. Estamos hablando con Germán González, economista y socio de Baltic Consulting, sobre un poco este informe económico a nivel global y nacional. Yo quería hacerle una pregunta nacional. Dele nomás, por favor. Que ahí uno empieza a pensar qué va a hacer el Banco Central, ¿verdad? Sabiendo que es un Banco Central
nuestro, el chileno, es un banco central autónomo, que no debería ser 100% en el fondo como movido por los datos, sino que en el fondo también pensando, por supuesto, en esta meta. Siempre el Banco Central tiene esta meta a 2 años plazo, ¿verdad? Sí, claro. En el fondo siempre es pensando a 2 años. Pero ahora estamos súper pegaditos a Estados Unidos. O sea, nosotros estamos en 5,75 de TPM y Estados Unidos está en 5,5. Entonces, ¿cómo ves eso tú? ¿Qué crees que va a pasar en septiembre, que es nuestra siguiente reunión de política monetaria? Bueno, en Chile tenemos una reunión antes, a fin de mes, a fines de julio. Sí. Y el mercado está dividido respecto de lo que va a ocurrir en esa reunión. La última encuesta de expectativas encuesta de expectativas económicas del Banco Central mostraba que el 60% de los encuestados aproximadamente espera un recorte de 25 puntos base y el 40% restante espera mantención. Pero el Banco Central fue bien claro en el último IPOM respecto a lo que iba a hacer. En primer lugar, la tasa de interés va a seguir bajando porque estamos con una tasa que está por sobre los niveles neutrales, pero lo va a hacer a un ritmo más lento de lo que lo hizo durante la primera parte del año, principalmente por el shock derivado del alza de las tarifas eléctricas, que fue algo inesperado, ¿verdad? Que no estaba en las proyecciones del Banco Central y que significa en la práctica que la inflación se va a mantener por sobre 4% durante los próximos meses y va a converger a la meta del 3% solo a inicios del 2026. Entonces tenemos más inflación, más persistente, y en ese contexto el Banco Central va a bajar las tasas. Esperamos 2 veces más este año, quedan 4 reuniones de política monetaria. Nosotros esperamos 2 recortes de 25 puntos base y por lo tanto la tasa terminaría el año en torno a 5,25. Pero no debería ser más que eso, ¿verdad? O sea, máximo dos recortes de 25. Claro, eso sí, con la información que tenemos hoy día eso es lo que se espera. La verdad es que a menos, ¿verdad?, que tengamos algún shock desinflacionario relevante, pero si la inflación termina sobre 4%, que es lo que esperamos hoy día, esperamos solo 2 recortes de tasa por parte del Banco Central. Hay solo una nota respecto de las tasas de las colocaciones, por ejemplo, que el Banco Central ha enfatizado mucho que han bajado en línea con la TPM, lo cual es cierto, pero también es cierto, y eso lo mostramos en el informe, que las tasas de los créditos de consumo y de los créditos comerciales, que son los que piden las empresas, están en máximos de una década. Y ni hablar de las tasas de los créditos hipotecarios, que no tienen que ver con la tasa de política monetaria, que están en niveles en torno a 5%, sí, que no se veían desde la crisis financiera global de 2008-2009, y por lo tanto eso también es algo que tiene bien frenado el crédito y la demanda interna en la economía chilena. Especialmente en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones el tema de crédito hipotecario estaba prácticamente imposible. Lo conversábamos ayer con un grupo de personas de menos de aquello, más millennial. O sea que era imposible, básicamente, hoy día acceder a un crédito hipotecario. Así es. Germán, ¿qué hay con respecto, dentro de este panorama, con respecto a lo que es el empleo, ¿no es cierto? Porque ha bajado la creación de empleo, ¿no es cierto? Han aumentado los despidos por necesidad de la empresa, ha subido la informalidad. Es como, hay una tormenta perfecta ahí, pero en el fondo el tema de empleo ha estado súper complejo. ¿Cómo esto influye también dentro del panorama económico en que estamos actualmente? Sí. Yo creo que eso es una consecuencia directa de una economía que crece muy poco. Digamos, durante los primeros meses de este año hubo bastante optimismo respecto del desempeño que podía tener la economía chilena este año. Algunos llegaron a hablar de crecimiento sobre 3%. Eso hoy día se ve mucho menos probable tras las últimas cifras de IMASEC. La economía viene los últimos 3 meses perdiendo fuerza y en ese contexto es bien difícil, ¿verdad?, tener creación de empleo más robusta. Y tal como tú dices, una serie de indicadores muestran una baja creación de puestos de trabajo, aumento de despidos, bajas oportunidades. Si uno mira el indicador de avisos laborales por Internet del Banco Central, están cayendo con mucha fuerza. Y por lo tanto ahí lo que se necesita, ¿verdad?, es que tengamos más inversión, porque este año la inversión va a volver a caer según las expectativas del mercado, del propio Banco Central. Y por lo tanto, sin inversión y sin crecimiento económico es muy difícil que hagamos una recuperación del empleo, y eso, más allá de los efectos económicos, ¿verdad?, tiene también efectos
sociales de primer nivel, y como tú también mencionas, estamos viendo un fuerte aumento de la informalidad, y eso tiene que ver con una economía que no tiene suficiente fuerza para crear empleo. Solo una nota acá, la economía en el margen está creciendo en torno al 2%, 1,5% si uno saca la minería, y lo que se necesita para que el desempleo baje es que la economía crezca por sobre su potencial, que está en torno al 2%. Entonces, solo en la medida que veamos una economía creciendo por sobre el 2%, vamos a tener un descenso del desempleo, y eso es algo que no está ocurriendo lamentablemente por el momento. Y en cuanto a inversiones, porque tenemos claro que las inversiones han bajado, pero también tenemos cifras del gobierno que nos dice que la inversión extranjera directa ha aumentado. ¿Cuáles son las diferencias entre esas inversiones para que también la gente un poco entienda la idea de este programa de codificar estos conceptos, ¿no es cierto? Y a veces la gente se enreda ya, pero ¿ha subido la inversión extranjera? ¿Qué es lo que la inversión extranjera directa y la inversión local ha bajado? ¿Cómo está el tema de la inversión y cómo se ve, digamos, para el segundo semestre también? A ver, yo creo que es importante diferenciar, claro, la inversión en activos físicos, la inversión que llamamos formación bruta de capital físico, incluye la inversión en construcciones, la compra de maquinaria, digamos la compra de vivienda, o sea, la inversión en vivienda, en carreteras, en aeropuertos. Esa es la inversión física en la que uno ve que está cayendo este año. Esto es lo que muestran las cifras. Cayó muy fuerte el primer trimestre, y las predicciones son que este año va a caer nuevamente igual que el año pasado. Efectivamente, los datos de inversión extranjera directa han sido positivos, pero ahí hay factores financieros que influyen en esa dinámica, y no es necesariamente inversión en capital real. O nuevos proyectos. Exacto. Claro. Tal cual. Entonces, ahora, pero como tú me preguntas sobre las perspectivas de la inversión, hay algunas proyecciones de mayor inversión, especialmente en el sector minero y energético. No es algo generalizado, pero sí hay, digamos, todavía el país sigue siendo muy atractivo en materia de inversión en materias primas, y por lo tanto hay buenas perspectivas. Sin embargo, creo yo que hay muchas dudas respecto de la demora, lo difícil que termina siendo materializar proyectos de inversión en el país. Permisología. Y eso efectivamente sigue desincentivando proyectos de inversión, y por lo tanto ahí hay algo sobre lo cual hay que trabajar con mucha urgencia. Germán González, economista y socio de Valtin Consulting, muchas gracias por acompañarnos a Clave Morse, explicarnos un poco el panorama en que estamos ahora, qué es lo que viene, con toda esta información que además está sacada de este informe que sale una vez al mes, ¿no es cierto? Así es. Ya, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Un abrazo. Muy bien. Bueno, les cuento que ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado, y los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse a través de Spotify y a través de YouTube. Además, seguirnos en las redes sociales, en X, que es el ex Twitter, ¿no es cierto?, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Y escucharnos de lunes a viernes entre las 9 y las 10 horas a través de la 92.9 FM. Mañana es feriado, así que no hay Clave Morse. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Comunidad.cl, plataforma